Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy Jesús Rojas y en este vídeo te voy a contar por qué voy a cambiar la instalación fotovoltaica de mi casa completamente. Como podéis ver, tengo microinversores chinos aquí atrás, me están dando bastantes problemas y los voy a cambiar por un inversor de string. En este vídeo te voy a dar las claves para seleccionar un inversor de string que se adapte a vuestra instalación fotovoltaica, compatible con los paneles que tengo actualmente. Si el vídeo te interesa, no te vayas, que ya empezamos. Actualmente en esta instalación tengo dos microinversores. Este microinversor que tiene dos paneles pequeños de 320 vatios y este microinversor que tiene cuatro paneles de 460 vatios. Este microinversor no está funcionando correctamente porque la mitad del inversor se ha quemado y tan solo están activos estos dos paneles. Además, el rendimiento de estos microinversores es muy malo y quiero que mis paneles pues tengan un buen rendimiento. Además, por si no lo sabéis, en España estos microinversores no nos permiten legalizar nuestra instalación fotovoltaica puesto que no tienen la declaración de conformidad en español. Por lo tanto, en este caso me toca retirarlos de la instalación y sustituirlos por un inversor de string de los que se instalan normalmente en instalaciones grandes. En la siguiente parte del vídeo os voy a enseñar el esquema de esta instalación y cómo adaptarla a ese tipo de inversores. Creo que va a ser un vídeo muy interesante a nivel didáctico y puede aportar mucho a tus conocimientos sobre fotovoltaica. Una cosa muy importante que hay que saber es que cuando monto la instalación fotovoltaica tengo que comprar todos los paneles a la vez para que sean iguales. No se deben mezclar paneles fotovoltaicos de distintos tipos. En este microinversor tengo cuatro paneles iguales, seguramente que los voy a poder adaptar sin ningún tipo de problemas a un inversor de string. Sin embargo, en este microinversor en el que solo tengo dos paneles fotovoltaicos de 320 vatios, mucho me temo que voy a tener que adquirir otro panel que sea más o menos compatible con los que tengo actualmente, pero creo que voy a tener bastantes dificultades en encontrarlo. Además, al ser estos paneles distintos de los que están conectados a este microinversor, voy a tener que buscar un inversor que tenga dos entradas de string o lo que se denomina 2 MPPT. Bueno, aquí podéis ver el esquema de la instalación fotovoltaica que habéis visto físicamente en la parte anterior del vídeo, en donde aparecen los dos microinversores. El microinversor que tenemos aquí a la izquierda tiene conectados dos paneles fotovoltaicos de 320 vatios y el de la derecha cuatro paneles de 460 vatios. Obviamente las características de los paneles de 320 vatios son distintas de las características de los paneles de 460 vatios. Por lo tanto, no se pueden mezclar a la hora de conectarlos al inversor de string. ¿Motivo? Pues porque siempre vamos a obtener la intensidad más pequeña del conjunto de paneles que tenemos. Entonces, si ponemos paneles grandes que son más caros con paneles pequeños que tienen una intensidad menor que los paneles grandes, pues los paneles pequeños van a frenar la producción fotovoltaica de los paneles grandes. Por lo tanto, siempre tenemos que mezclar paneles que den una intensidad más o menos similar, sobre todo cuando los vamos a poner en un string que se conectan en serie. En ese string en donde conectamos los paneles solares en serie, los voltajes se sumarán de todos los paneles y las intensidades serán las mismas en todos, con lo cual la intensidad la va a marcar el panel que menos intensidad obtenga. De tal manera que en ese string, si tengo un panel que se me queda en sombra o un panel que da menos intensidad que el resto, pues va a degradar el rendimiento de toda la instalación. Por lo tanto, siempre hay que instalar en un string paneles exactamente iguales e intentar que a ninguno de los paneles le dé la sombra. Aquí en esta imagen, en la parte inferior, tengo las características de los módulos, son las características de los paneles de 320 vatios y más o menos aquí por la izquierda, pues tenemos las características de los paneles de 460 vatios. Como podéis ver, los paneles de 460 vatios llegan a dar hasta 10,91 amperios, mientras que los paneles de 320 vatios solo llegan a 8,70 amperios. Todas estas otras características que veis aquí alrededor son las características del microinversor. En este caso, lo que quería enseñaros es cómo estos paneles se adaptan perfectamente a las características del inversor, tanto en potencia, en voltaje e intensidad. Si nos podemos fijar, cada uno de estos paneles da 320 vatios y el microinversor tiene una potencia máxima de 800 vatios, es decir, 400 vatios por panel. En cuanto a la potencia veis que es completamente compatible y vamos a ver el voltaje. El voltaje de entrada de este microinversor pequeño está entre 22 y 60 voltios. Este panel me está dando 46 voltios, con lo cual estamos dentro del rango de funcionamiento operativo del panel. En cuanto a la intensidad, si os fijáis, el microinversor puede trabajar con hasta 28 amperios, 14 amperios por panel, y como este panel me da un máximo de 8,70 amperios, pues también es compatible con el microinversor. Por lo tanto,
todas las características de nuestro panel fotovoltaico se adaptan perfectamente al microinversor que tenemos instalado. Si vamos a otro microinversor, vais a ver que pasa exactamente lo mismo. El microinversor admite hasta 4 paneles de 875 vatios. Yo en mi caso tengo puesto 4 paneles de 460 vatios. En cuanto al voltaje, mi panel puede llegar a dar como mucho 50,6 voltios y el microinversor puede trabajar con hasta 54 voltios. El rango de operación está entre 22 y 60 voltios, que es en lo que nos tenemos que fijar, y es perfectamente compatible. Y la intensidad, aquí nos dice más claro que podemos trabajar con 4 paneles de hasta 32 amperios, y como nuestro panel nos está dando como mucho 11,4 amperios en cortocircuito, pues también está dentro del rango de funcionamiento. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Que todos estos paneles que ahora mismo están conectados de manera individual a los microinversores, ahora vamos a formar un string. Voy a enseñaros ahora el esquema de la nueva conexión. Pero antes de pasar a ese esquema, os quiero enseñar aquí cómo tengo los medidores de energía. A la salida de este microinversor tengo un medidor SELI, me va a medir la potencia que generan estos 4 paneles. Y también tengo otro medidor para otro microinversor en el que obtengo la energía generada por estos 2 paneles. Ambas instalaciones están protegidas por magnetotérmicos. En este caso no hay protección contra sobrevoltajes para corriente continua, porque tendríamos que poner una protección individual por cada panel. Ahora sí, pasamos al esquema que correspondería a un string. Sería este esquema en donde he puesto los 4 paneles grandes en serie conectados a un string, lo veis aquí, y los 2 paneles pequeños conectados a otro string del microinversor. Es necesario comprar un microinversor con 2 strings para que el funcionamiento de esta cadena de paneles sea independiente de esta cadena de paneles y no se frene la producción fotovoltaica cuando tengo paneles de distinta potencia. También podéis utilizar este tipo de inversor cuando tenéis, por ejemplo, en un tejado unos paneles que están mirando hacia el sur y otros que están mirando hacia el este o hacia el oeste. Las producciones solares van a ser distintas porque el sol da de manera distinta en los distintos strings de los paneles y así podremos obtener el máximo rendimiento de cada cara de nuestro tejado, teniendo en cuenta que en cada una de esas caras del tejado tenéis que poner todos los paneles del mismo formato. Bueno, vamos a ver si esta propuesta de esquema es correcta, porque lo que tenemos que ver es que los voltajes que se generan en cada string son compatibles con el inversor. El inversor que yo voy a comprar, que ya me he decidido por uno, ya os diré cuál es, tiene estas características que veis aquí abajo. El rango de funcionamiento de entrada está entre 100 voltios y 550 voltios, teniendo una tensión de inicio de trabajo en la parte de corriente continua de 120 voltios. Tengo que conseguir poner suficiente número de paneles solares como para que consigan estos 120 voltios cuando tengo la tensión de circuito abierto de los paneles, es decir, cuando no hay corriente. Y luego el voltaje de trabajo pues es entre 100 y 550 voltios. La intensidad máxima para cada string será de 12,5 amperios. Entonces vamos a calcular la asociación de los paneles para que veamos cómo queda. Cuando pongo los paneles en serie, las potencias se suman. Por lo tanto, los 460 vatios los multiplico por 4 y me queda un string con 1840 vatios. Los voltajes del panel, tanto el de circuito abierto como el voltaje a máxima potencia, se suman. Por lo tanto, tengo que multiplicar por 4 esos valores. Nos queda un voltaje en circuito abierto de 202 voltios, supera estos 120 voltios de inicio, correcto, y un voltaje a máxima potencia de 168 voltios, que también está dentro de este rango y supera esos 120 voltios de funcionamiento de mis paneles. En cuanto a la corriente, en un circuito serie la corriente se mantiene, por lo tanto estos 11,4 amperios se mantienen aquí y estos 10,91 amperios también se mantienen aquí. Por lo tanto, esta asociación de paneles es compatible perfectamente con el nuevo inversor. Vamos a ver qué pasa con los otros 2 paneles. Si hacemos la misma operación, la potencia se suma, de 320 vatios pasa a tener 460 y los voltajes también se suman. El voltaje en circuito abierto es de 92,78 voltios y el voltaje a máxima potencia es de 73 voltios. Como veis, estos 2 voltajes están por debajo del rango de funcionamiento del inversor, con lo cual ahí tenemos un problema. Si quiero reaprovechar esos 2 paneles, tengo que buscar un panel compatible con los paneles que ya tengo para poder alcanzar los mínimos que necesita mi instalación. Por lo tanto, el cambio de instalación me va a suponer el comprar un panel más. ¿Cómo quedaría la instalación? Pues tal como se va a ver en el siguiente esquema. Aquí veis que he añadido otro panel más en la parte de la izquierda, de tal manera que ahora los voltajes de los 3 paneles suman 139 voltios, 110 voltios, con lo cual estos 139 voltios superan la tensión de arranque del string y estos 110 voltios también superan
el rango de funcionamiento del voltaje de nuestro inversor. La potencia obtenida en este caso van a ser 960 vatios. Hace que mi instalación tenga un total de 2800 vatios de panel. En cuanto a la contabilidad de potencia, como el inversor solo tiene una salida de corriente alterna, y aunque el propio inversor ya tiene una monitorización, seguramente vaya a poner un dispositivo SELI como los que tengo actualmente para poder medir la potencia de salida de mi instalación. El panel fotovoltaico que he conseguido encontrar que tenga más o menos el tamaño de los que tengo, sobre todo porque me cuadre en dimensiones en donde lo tengo que instalar, es este panel solar de 380 vatios, cuyas características en intensidad superan la intensidad del panel anterior, con lo cual no va a suponer ningún freno en cuanto a la producción fotovoltaica de los paneles que ya tengo, aunque no pueda aprovechar el 100% de energía de este panel. Aunque este panel tenga 380 vatios, posiblemente la intensidad de trabajo estará limitada por los paneles anteriores, que era de 8,70 amperios, con lo cual la potencia que va a entregar este panel, teniendo en cuenta esa intensidad y su voltaje de trabajo, de unos 295 vatios. Un poco por debajo del rendimiento del panel. Si quiero aprovechar toda la potencia de este panel, podría instalar un maximizador de potencia, de tal manera que adapte el voltaje e intensidad a la instalación en donde está puesto el panel. Y así conseguir obtener esos 380 vatios que da el panel. Pero creo que no merece la pena, porque uno de esos maximizadores pues va a costar más dinero de lo que me voy a ahorrar con el tiempo con la potencia extra que voy a conseguir con este panel. En cuanto al inversor que he seleccionado, en este caso es un inversor de la marca Salicru, que se adapta a las características que os ya os he enseñado antes. Tiene dos conectores MPPT y una potencia máxima de trabajo de 3 kilovatios. He elegido esta marca porque es una marca que ya conozco de hace años, que tiene fabricación española. Posiblemente el microinversor no esté fabricado aquí en España, pero la tecnología sí es española y conozco dónde está la empresa, con lo cual a nivel de garantías y reparaciones, pues sé que hay una marca detrás que me respalda la calidad de este producto. En vez de elegir marcas japonesas o marcas chinas que podrían salir quizás más baratas que este inversor, pues me he decidido a instalar a este inversor a ver qué tal funciona. En un vídeo posterior haremos la instalación de este equipo. Bueno, espero que la explicación que os he dado os sirva. Lo más importante de todo es que lo hayáis entendido, por si alguno de vosotros quiere hacer este tipo de modificación en alguna instalación que ya tenga en marcha. Como siempre os digo, espero que el vídeo os haya gustado. Si ha sido así, darle a me gusta, dejad vuestros comentarios, compartidlo con la gente a la que le pueda interesar y no os olvidéis de suscribiros a mi canal y darle a la campanita para que YouTube os avise cuando subo nuevos vídeos.